Hola a todos, bienvenidos a esta tercera edición de El Derecho Chueco, con Marifer, Tadeo, Salvador, Eduardo y Juan Francisco. en la emisión pasada hablamos acerca de la característica del patrimonio, y en esta ocasión hablaremos más a fondo de él, qué es, cómo se compone, cómo se puede clasificar, cuáles son sus características dentro del derecho y más, utilizando el Código Civil Federal y el Código Civil del Estado de Puebla. Este es un tema bastante interesante, ya que nos ayudará a comprender de mejor manera muchas de las situaciones que se nos presentan cotidianamente, tales como obligaciones y derechos respecto a los bienes que poseemos. ¡Wow! Comencemos con el concepto de patrimonio. Pues bien, comencemos a definir qué es el patrimonio. La palabra patrimonio viene del latín patrimonium, una palabra que es compuesta por dos lexemas, patri, que significa padre, y monum, que significa recibido. Así pues que la palabra patrimonio significa que es lo que recibimos de nuestros padres. Pero como ya hemos sabido que para el derecho, para definir algo necesitamos buscarlo en el Código Civil, y este define el patrimonio desde el punto de vista jurídico como el conjunto de poderes y deberes apreciables en dinero que tiene una persona. Se utiliza la expresión poderes y deberes en razón de que no solo son derechos subjetivos y las obligaciones que pueden ser estimadas en dinero, sino también en lo que pueden ser facultades, las cargas y en algunos casos el ejercicio de una potestad que puede traducirse en un valor pecuniario. De igual forma, los bienes se dividen en tres categorías, los cuales son de uso común, destinados al servicio público y propios. ¡Wow! ¿Me quisieras explicar esto, Marifer? Claro, bueno, pues para empezar, los que son de uso común son los que todos podemos hacer uso de ellos, sin importar si se tenga la nacionalidad del lugar en el que se encuentren. Y un ejemplo de estos son el metro y las bancas en los parques públicos. Y aunque son públicos y son un bien, no forman parte del patrimonio de una sola persona. Por lo tanto, no lo convierte en la propiedad de un solo individuo, sino que simplemente todos tenemos un derecho de goce sobre ellos, aunque muchas veces estos no son respetados, ya que tenemos que cumplir una obligación de pago para utilizarlas. Y esto se ve en las autopistas, ya que tenemos que pagar una cuota en las casetas, y también se ve en algunas playas que vuelven privadas. Y es así como un bien público ahora se tiene que pagar. ¡Wow! Los bienes que son destinados a un servicio público podemos ejemplificarlos como los taxis, las combis, los estacionamientos, mercados, etc. Y a estos se les determina de esta manera porque a ellos se les otorgan concesiones de las utilizaciones privativas, y en estas se distinguen 4 puntos. Primero, las que facilitan actividades individuales privadas, es decir, aquellas que otorgan un servicio de actividades particulares como la lectura y lo muestran con las gacetas o los kioscos de revistas. Segundo, las otorgadas a particulares para mejor utilización conforme a su destino habitual. Es decir, aquellos que piden concesiones para poner su servicio al público en un lugar distinto al habitual, así como los juegos de los parques de diversiones que llegan a las ferias de las colonias y de los pueblos. Tercero, las que se necesitan para hacer funcionar correctamente los servicios públicos. Estos se pueden ver, por ejemplo, como romper pedazos de calle para hacer reparaciones de instalaciones telefónicas o arreglar y colocar tuberías. Ya como cuarto punto, son las necesarias para lograr que ciertos bienes cumplan sus fines específicos, tales como los mercados, el comercio y los panteones, que constituyen un servicio público de conformidad con lo que se establece la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Federal, y que comprende la inhumación, exhumación, reinhumación y cremación de cadáveres, restos humanos áridos o cremados. ¡Wow! Y por último, los que son bienes propios solo se contempla conforme a la ley en el artículo 772 del Código Civil Federal, que forman parte de la propiedad de particulares, todas las cosas cuyo dominio les pertenece, ya sean bienes muebles o inmuebles. Pero ahora, Lalo, ¿podrías explicarnos la manera en que se integra el patrimonio? Todas las personas poseen solamente un patrimonio, el cual está compuesto de sus bienes, derechos y obligaciones.
El patrimonio se encuentra integrado por tres elementos: su composición, que es el conjunto unitario de derechos y obligaciones, entendida como la concurrencia en un bloque y simultáneos de derechos y obligaciones conectados; su significación económica y pecuniaria, es decir, relaciones jurídicas valorables en dinero, porque el derecho patrimonial siempre está referido a un bien valorable en una cantidad determinada, y su atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas. Por supuesto que debemos considerar que el conjunto de bienes y derechos forma el activo, mientras que el conjunto de obligaciones o deudas recibe el nombre de pasivo. Es importante, por supuesto, tomar en cuenta ciertos artículos del Código Civil Federal para comprender mejor lo que respecta al patrimonio, los cuales son: El artículo 723. De forma general, nos dice que son objeto del patrimonio de la familia, primero, la casa habitación de la familia y segundo, en algunos casos, una parcela cultivable. Este artículo, en su primera parte, define el patrimonio de familia en los siguientes términos. Es una institución de interés público que tiene como objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener el hogar. Y en la segunda parte, de manera limitativa, se señalan los bienes que lo pueden integrar. El artículo 727 dice que los bienes afectivos al patrimonio de la familia son inalienables y no estarán sujetos a embargo ni a gravamen alguno. El artículo 731 del Código Civil Federal nos dice lo siguiente: el miembro de la familia que quiera construir el patrimonio lo manifestará por escrito al juez de su domicilio, designando con tal precisión y de manera que puedan ser inscritos en el registro público los bienes que van a quedar afectados. Además, comprobará lo siguiente: 1. Que es mayor de edad o que está emancipado. 2. Que está domiciliado en el lugar donde se quiere construir el patrimonio. 3. La existencia de la familia a cuyo favor se va a construir el patrimonio. La comprobación de los vínculos familiares se hará con las copias certificadas de las actas del registro civil. 4. Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio y que no reportan gravámenes fuera de las servidumbres. 5. Que el valor de los bienes que van a construir el patrimonio no exceda del fijado en el artículo 730. El artículo 735 nos dice lo siguiente: con el objeto de favorecer la formación del patrimonio de la familia, se venderán a las personas que tengan capacidad legal para constituirlo y que quieran hacerlo, las propiedades raíces que a continuación se expresan. 1. Los terrenos pertenecientes al gobierno federal o al gobierno del Distrito Federal que no estén destinados a un servicio público ni sean de uso común. 2. Los terrenos que el gobierno adquiera por expropiación, de acuerdo con el inciso C del párrafo 11º del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y 3. Los terrenos que el gobierno adquiera para dedicarlos a la formación del patrimonio de las familias que cuenten con pocos recursos. Por último, en el mismo Código Civil, en el artículo 741, nos habla de que el patrimonio de la familia se extingue cuando los beneficiarios cesan de tener derecho de percibir alimentos, cuando sin causa justificada la familia deja de habitar por un año la casa, que debe servir de morada o de cultivar por su cuenta, y por 2 años consecutivos la parcela que se le anexa, cuando se demuestre que hay necesidad o notaria utilidad para la familia de la que el patrimonio quede extinguido, cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo conforman, cuando tratándose del patrimonio formado con los bienes vendidos por autoridades mencionados en el artículo 735 se declare jurídicamente nula o rescindida la venta de estos bienes. ¡Wow! Ahora que ya sabemos qué es patrimonio y que se compone de cosas, bienes y derechos, es momento de empezar a hablar acerca de estos, sus conceptos propios y sus características. Para empezar, es importante saber que ante la ley una cosa se define como el objeto de un derecho, exceptuando a las personas, pero no a los seres vivos en general, ya que incluso en materia civil los animales son cosas semovientes. Se entiende pues cosa
como todo lo que puede ser objeto de un derecho. La cosa, para que sea objeto del derecho, precisa existir en la naturaleza, encontrarse en el comercio, que sea determinada o determinable, lícita y útil a la persona. Conforme al artículo 1825 del Código Civil Federal, la cosa objeto debe, primero, existir en la naturaleza, es decir, que realmente haya una constancia de que existe en verdad. Lástima por los unicornios y los dragones. Segundo, que sea determinada o determinable. Por tanto, es algo especificable, es decir, que sea realmente lo que es y cumpla con características específicas de su naturaleza. Como dirían algunos, que se pueda asegurar que no te den gato por liebre. Tercero, estar en el comercio. O sea, que se puede comerciar con él y tiene un valor en el mercado. Y este hecho positivo o negativo debe ser también al mismo tiempo posible y lícito, por lo cual tiene que poder venderse y no ir en contra de la ley y las buenas costumbres. También las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede hacerlo la herencia de una persona viva, aun cuando está presente su consentimiento. Y el hecho positivo o negativo objeto del contrato debe ser, uno, pues posible, y segundo, lícito. En el Código Civil también viene marcado que pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Por su naturaleza, están fuera del comercio las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declare irreductibles a propiedad particular. Todo esto nos dice entonces que un bien público puede pasar a ser parte de la propiedad de un particular si se encuentra dentro del mercado y se puede comerciar con él. Pero como siempre hay excepciones, y estas se dan por la naturaleza del bien cuando no es posible que sea poseído por una sola persona, como por ejemplo una estatua que está en algún parque, y por disposición de la ley cuando ésta declare que el bien no se pueda reducir a ser propiedad de un particular, es decir, que no se le pueda transferir a alguien para volverlo privado. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la clasificación de los bienes, que en este caso hay 6 situaciones que les voy a comentar. Primero les hablaré de los bienes inmuebles. Bueno, dice que un bien inmueble es aquel que no se puede transportar de un lugar a otro, debido a las características que tienen estos, y es caracterizado por su posición fija. Según en el Código Civil Federal, algunos bienes inmuebles son el suelo y las construcciones adheridas a él. En este caso pueden ser algunas casas y terrenos. También dice que son plantas y árboles, mientras estos estén unidos a la tierra. Y dice que también son algunas estatuas, pinturas que están colocados en el edificio o son colocados por el dueño del inmueble. Ahora les voy a hablar sobre los bienes muebles. Y dice que estos son todo lo contrario de los bienes inmuebles. Los bienes muebles son todos aquellos que sí son transportables. Bueno, algunos ejemplos de estos bienes muebles pueden ser un carro, una motocicleta, una bicicleta o incluso algunos artefactos electrónicos como una tablet, un celular, entre otros que pueda haber. Por otro lado, los bienes monstruosos en el Código Civil Federal dice que son los muebles abandonados, perdidos o deshabitados cuyo dueño se desconozca. Los bienes monstruosos podrían ser como un auto abandonado o cualquier otro objeto. Estos bienes podrían dejar de ser monstruosos si el supuesto dueño del bien mueble aparece. ¡Wow! También existen los bienes vacantes. Estos bienes se refieren a aquellos bienes inmuebles que no tienen dueño conocido, como quien dice que éste dejó alguna casa o un edificio abandonado y no se conoce de quién es. Bueno, en los últimos 2 bienes me voy a basar sobre el Código Civil del Estado de Puebla. Uno dice que son los bienes fungibles, y estos son los bienes de la misma especie que ejerce calidad y cantidad que se pueden ser reemplazados unos por otros, y que hacer un reemplazo no perjudican o tienen algún perjuicio para su dueño. Bueno, en este caso puede ser tan simple como intercambiar un kilo de frijol por otro kilo de frijol. Y el otro que son los bienes no fungibles.
son los que no pueden ser cambiados unos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, que estos son únicos y originales, como por ejemplo una obra de arte. Esta no puede ser sustituida, pues su valor se rige por su originalidad y existencia única. ¡Wow! Bueno, ahora tenemos más claro lo que son los bienes y cómo se clasifican, pero también es necesario saber lo que son los derechos personales en relación con las obligaciones y los bienes. Primeramente, podemos tomar el concepto de derecho como el poder que tiene cierta persona de manera directa sobre determinados bienes. Entonces, definimos los derechos personales como aquellos que solo pueden hacerse valer por determinada persona o personas, y por tanto, es posible para ésta como acreedor hacerle cumplir al deudor que cumpla con la obligación que adquirió. De manera que por la existencia del derecho, también existe una obligación. Ahora, los derechos personales tienen determinadas características, como lo es que son innumerables, ya que mediante el principio de autonomía de la voluntad, las partes involucradas pueden hacer cuantas modificaciones quieran al acuerdo siempre que actúen en derecho. Otra característica es que tienen un carácter relativo, que como ya mencionó antes, se refiere a que estos son exigidos por personas que están involucradas con otra situación de obligación, lo que nos lleva a la otra característica, que es la intervención de los tres elementos necesarios: el deudor, el acreedor y la prestación. Y la última característica es que otorgan acciones personales, que son las acciones permitidas al acreedor para exigir al deudor el cumplimiento del acuerdo. Pero ahora entonces, ¿qué son las obligaciones? Las obligaciones son un vínculo o relación jurídica en virtud del cual una persona llamada deudor se encuentra obligada jurídicamente con otra persona llamada acreedor a realizar una prestación de dar. Esto quiere decir también que el acreedor tiene derecho de exigir al deudor el cumplimiento de la obligación. Estos se clasifican en tres: de dar, de hacer, de no hacer o abstenerse. Un ejemplo de cada una es: de dar, una compraventa; de hacer, prestar un servicio; y de no hacer o abstenerse puede ser de no revelar secretos. ¡Wow! Ahora hablaremos de los elementos de las obligaciones, que son los componentes que hacen su estructura. Algunos de ellos son tan importantes que hacen a su esencia, y sin los cuales la relación obligacional no existiría. Estos son los sujetos, que son el acreedor y el deudor sobre quienes recaerá la relación derecho-obligación y deberán por tanto ser capaces o actuar por medio de representantes competentes. Seguimos con la prestación, la cual se debe determinar o poder ser determinable. Debe ser lícita y ser valorable en términos monetarios. Se refiere a dar, hacer o abstenerse. Esto de dar se refiere a objetos, hacer a servicios y abstenerse nos referimos en acciones. Un ejemplo de esto es cuando nos firman un pagaré. Es de manera lícita, valorado en dinero y posible de cumplir. Ahora bien, ¿qué es el vínculo? Es la unión que debe ser jurídica para ligar legalmente a ambos sujetos de la obligación, para que sea posible intervenir en el caso de que el pago de la prestación no se cumpla voluntariamente. Esto es como cuando una persona no está dispuesta a pagar su deuda formal con otra, y entonces es posible solicitar a las autoridades correspondientes que ejerzan la coercibilidad para legalmente hacer cumplir con su obligación al deudor por la fuerza. Aunque la verdad es que este tipo de casos rara vez son realmente tomados en cuenta por las autoridades y prefieren no involucrarse. Bueno, estos son los elementos esenciales intrínsecos, pero también existe un cuarto elemento esencial, solo que este es extrínseco a la relación, que es el hecho que origina la obligación. Este se refiere a la fuente de dicha obligación, como puede ser un contrato, un delito, un cuasicontrato o un cuasidelito, es decir, literalmente aquello que origina la existencia de la obligación. Y entonces, ¿cuáles son las fuentes de las obligaciones? Bueno, primeramente encontramos en el contrato, que es un acuerdo escrito de dos o más personas cuando adquieren una relación de derechos y obligaciones. De manera tanto derechos como obligaciones pueden ser creados o transferidos y modificados, aunque también puede presentarse la declaración unilateral de la voluntad, que es cuando realiza una persona
De acuerdo con dichos sujetos se imponen obligaciones y asimismo da la facultad a otro sujeto de exigir su cumplimiento. Ahora yo les hablaré de los casos que regulan el Código Civil acerca de esto, los cuales son: oferta pública de venta, en donde el oferente se convierte en deudor, ya que ésta queda obligado a sostener el precio a cualquier persona del público que adquiera la calidad de acreedor. Un ejemplo que podemos dar sobre esto es cuando se realiza una subasta, en donde la persona que ofrece más cantidad de dinero está obligada a pagar lo que ofreció por el bien que están subastando. El siguiente caso es promesa de recompensa. Aquí también se dirige un sujeto indeterminado al público. En esto podemos poner como ejemplo cuando anunciamos al público que se nos extravió una cosa de gran importancia, o se busca a alguien y por ello ofrecemos una recompensa. La persona que anuncia queda obligada a pagar lo que ofreció como recompensa. En ambos casos notamos que los sujetos se imponen obligaciones por su propia voluntad y dan la facultad a alguien de que les puedan exigir esa obligación. ¡Wow! Otra fuente de las obligaciones es el cuasicontrato, y este se trata de un acuerdo lícito en que la persona debe cumplir con su parte del trato, aunque no sea esta la que llegó al acuerdo directamente, pero sí se hizo bajo cierto consentimiento, incluso aunque no exista un contrato escrito. Esto es, por ejemplo, cuando el dueño de una empresa, por ciertos motivos, deja a cargo a un gestor, y este realiza distintos negocios a nombre del dueño. Por tanto, el dueño deberá asumir la responsabilidad de cumplir dichos acuerdos. Ahora el cuasidelito. Se refiere a la acción con que se causa mal a otro, ya sea por descuido o por imprudencia, pero sin la intención de dañar al otro. También la responsabilidad de uno por ciertos actos ajenos. Acerca de los delitos como fuente de obligación, también es posible hacer una clasificación de estos, como son el delito penal, el cual es un hecho doloso con cierta gravedad, es decir, que se hace con el objetivo de causar daño a una persona, por lo cual es sancionado por el Código Penal y también le corresponde una sanción pecuniaria. Desde el punto de vista del derecho civil, el delito es el hecho ilícito realizado con la intención de cometer un daño. En cuanto a los elementos que lo configuran son: A. Transgresión de la ley. B. Daño a terceros. C. Relación de causalidad entre el hecho y el daño. Y D. Intención de causarlo. Esto es la intención nociva, el delito criminal en materia civil que está sancionado por el Código Penal, haciéndole pagar o reparar el daño. El cuasidelito penal se refiere a un hecho culposo que causa daño, el cual está sancionado por alguna norma del Código Penal, que tiene como consecuencia una pena sancionada en dinero para reparar el daño ocasionado. ¡Wow! Y el cuasidelito civil, que ocurre en materia civil, pero el daño no fue causado de manera intencional, por lo que no tiene sanción penal y la persona solo deberá hacerse responsable de solucionar el daño causado. Tenemos a la ley, que es la creadora de obligaciones en todas las fuentes. Sin embargo, existen otras que su único origen es la voluntad del legislador. Algunos ejemplos son las obligaciones que tienen los padres de alimentar a sus hijos y la obligación de los mexicanos que tenemos para contribuir con el gasto público. En otras palabras, de los mexicanos necesitamos pagar nuestros impuestos. Ahora es importante también que conozcamos las modalidades de las obligaciones, pues primeramente estas pueden ser sujetas a términos y a condición. Término se refiere a que es un acontecimiento futuro y de realización cierta del cual depende la existencia o la extinción de la obligación. Es suspensivo cuando la obligación nace una vez que se presenta el acontecimiento futuro y cierto. Es extintivo cuando el vencimiento del término acordado da fin a la obligación. La condición. Cuando hablamos de condición nos referimos a un acontecimiento futuro y de realización incierta, que suspende el nacimiento o la resolución de una obligación. Se divide en dos, suspensiva o resolutoria. La primera se refiere a cuando el nacimiento de la obligación
depende de que se cumpla la condición. Y la segunda, cuando cumplida la condición, extingue la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían. Eduardo comentó sobre algunos tipos de condición, suspensiva o resolutoria, pero también existen otros tipos de condiciones y esto pueden ser según el número de objetos, en donde las obligaciones pueden ser conjuntivas o alternativas. Las conjuntivas son aquellas en las que la persona obligada se compromete a diversas cosas o hechos conjuntamente cumpliendo con los acuerdos establecidos en el artículo 1961 del Código Civil Federal. Ahora bien, las obligaciones alternativas son las obligaciones en las que el deudor se obliga a cumplir uno de los hechos o a una de dos cosas conforme a lo dispuesto en el artículo 1963 del Código Civil Federal. También, según el número de personas, las obligaciones pueden ser solidarias y mancomunadas. En el caso de las solidarias, estas pueden ser activas y pasivas. Las activas se refieren a cuando distintos acreedores tienen derecho a exigir el cumplimiento de la obligación al deudor, como cuando alguien les vende la misma propiedad a distintas personas y por tanto todos los acreedores están en derecho de exigir el cumplimiento del acuerdo. Sin embargo, en este caso solo aplicaría la situación de primero en tiempo, primero en derecho, pues solo a una persona se le podría dar el derecho sobre la propiedad vendida, y el deudor tendría que ver la forma de saldar su obligación con los demás acreedores. En el caso de las obligaciones pasivas, estas son cuando, al contrario del caso anterior, varios deudores reportan la obligación de dar la prestación debida. Ahora sí, las obligaciones mancomunadas, entonces las entendemos como que la deuda es dividida entre todos los deudores y acreedores existentes, de manera que cada parte se considera como una deuda distinta. Notamos entonces que las modalidades afectan a la obligación en tres aspectos, los cuales son la existencia de la obligación, según sus condiciones, la exigibilidad, según el plazo o forma de término establecido por las partes, y la complejidad, según la cantidad de sujetos y objetos involucrados. Otra modalidad es la obligación pura y simple, que puede decirse que es la obligación que no está sujeta ni a un término ni a una condición. Esto quiere decir, se rige por sí misma en el momento en que se realiza, pues realmente no están reguladas por la ley, sino que es un simple acuerdo o situación personal que puede ser tan simple como darle un regalo a una persona. Según sean susceptibles de dividirse o no. Las obligaciones se clasifican en divisibles e indivisibles. ¿A qué se refiere que algo es divisible o indivisible? Bueno, según el artículo 2003 del Código Civil Federal, las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente, y son indivisibles si las prestaciones no pueden ser cumplidas, sino por entero. Un ejemplo es la compraventa en abonos, en la que el producto va pagándose en partes. Las obligaciones indivisibles son aquellas que debe cumplirse en una sola exhibición. Para entenderlo mejor, un ejemplo de ello es cuando se realiza una compraventa de un coche, en donde este debe entregarse entero, aunque la modalidad de pago sea en parcialidades, pues claramente sería ilógico vender un automóvil nuevo por partes, ¿no? Ahora también les voy a hablar sobre la transmisión de las obligaciones. Esto nos dice que las obligaciones se pueden transmitir de una persona hacia otra, y este puede ser mediante tres maneras, que son 1. La cesión de derechos, 2. La cesión de deudas y la última, que es la subrogación. Primero les hablaré sobre la cesión de derechos. Bueno, esto es un acuerdo cuando el acreedor transfiere sus derechos contra su deudor a otra persona, haciéndole saber al deudor quién es el nuevo acreedor. Ejemplo: si yo le presto a una persona dinero y este a cambio me da un pagaré, pero tiempo después decido que quien recibirá el pago del pagaré será un familiar. En este caso, yo ya le estoy cediendo mis derechos a otra persona como cambio de acreedor, pero aunque el deudor sigue teniendo la obligación de pago, ya no será conmigo, sino con el nuevo acreedor, que es a quien le cedí yo el pagaré. Ahora, la cesión de deuda dice que es el contrato en el que la tercera persona acepta hacerse cargo de la obligación del deudor anterior como un nuevo deudor.
y este contrato es admitido por el acreedor. Un ejemplo de esto sería que una persona pide un préstamo a un banco, pero tiempo después lo despiden de su trabajo. Entonces ya no puede o podría seguir cumpliendo con su obligación, así que un hermano suyo se compromete a pagar la deuda. Esta situación se notifica al banco al que se le pidió el préstamo, y este no tiene inconveniente alguno en que su hermano pague la deuda. En este caso es aquí donde el deudor cambia, pero el acreedor sigue siendo el mismo. Y por último sería la subrogación. Dice que esta es la situación de un acreedor por otro en virtud del pago que se hace a otro. Bueno, claro, en el Código Civil Federal dice que la subrogación se verifica por el Ministerio de la Ley y sin necesidad de la declaración de los interesados. En primera dice que si cuando el acreedor paga a otro acreedor. Un ejemplo de esto sería que, suponiendo yo le debo a Paco y a Tadeo. A Paco le debo 15,000 pesos y a Tadeo 5,000. Pero Paco decidió pagarle a Tadeo los 5,000 pesos que yo le debía. Y entonces es aquí donde Paco se hace como único acreedor de la deuda, que ya no son 15,000, sino serían la suma de las dos deudas que tenía, que serían los 20,000 pesos. ¡Wow! Ahora que ya sabemos cómo se adquieren los distintos tipos de obligaciones, también sabemos que estos generan un efecto que es el cumplimiento o incumplimiento de estos. Existen 3 distintos modos de cumplimiento. El primero es el cumplimiento voluntario, en el cual las obligaciones son cumplidas de forma espontánea, ya sea por convencimiento o por temor. Por lo regular, este fenómeno de ejecución pasa inadvertido. Un ejemplo de esto son las obligaciones que se cumplen con la religión, ya que se hacen por voluntad propia, por convencimiento de las creencias sin importar cuál sea. El segundo es el cumplimiento forzado, y en este, al principio el deudor cae en el incumplimiento de la obligación, por lo que el acreedor dispone entonces de medios legales para que el deudor cumpla su obligación. El proceso de ejecución de este tipo de cumplimiento está basado en que no se puede hacer justicia por mano propia, por lo cual, en primer término, los recursos se canalizan por intermedio de la autoridad judicial. En segundo lugar, tales acciones tienden a la ejecución directa de la obligación, es decir, a la concreción de la prestación que el acreedor espera recibir del deudor. Y finalmente, este recurso está respaldado por la fuerza pública. El tercero es el cumplimiento por otro. En este, la obligación es la que obtiene el acreedor mediante la intervención de un tercero que satisface la prestación a cargo del deudor. El principio general de las obligaciones es que nacen para ser cumplidas, pero obviamente no siempre se cumple, y a esta infracción a lo debido se le denomina incumplimiento material de la obligación, porque aparece como una materia de conducta en contravención a la exigida por la existencia de la obligación. De esto proviene el término de mora, por lo cual se dice que una persona es morosa cuando no cumple con sus obligaciones. Ahora también les hablaré sobre los supuestos en los que se da el incumplimiento de las obligaciones. El primer caso es el incumplimiento definitivo, donde se incumple la obligación por daños y perjuicios causados generalmente al acreedor. El segundo caso es el incumplimiento parcial, que se da cuando se había acordado anteriormente que el pago no podía ser realizado en parcialidades y el acreedor tampoco está obligado a recibirlos hasta que no se pague la deuda por completo. El tercero es el incumplimiento defectuoso, del cual para determinarlo es necesario saber con anterioridad las especificaciones del trato realizado, pues si se incumplió con determinadas características, el acreedor está en su derecho de rechazarlo o negarse al pago. Esto también según las características del acuerdo. Y por supuesto, que no siempre se considere de inmediato que la obligación no fue cumplida, sino que se da la interpelación, que es el acto de informar al deudor sobre su consideración en mora dentro de un cierto plazo de tiempo, es decir, que a partir de determinado tiempo se le considera con retraso o incumplimiento de su obligación. ¡Wow! Bien, ahora pasando a otro tema, les hablaré sobre las formas de extinción de las obligaciones. El primero es el pago, que el Código Civil Federal define como la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio
que se hubiere prometido. La segunda es el ofrecimiento de pago o consignación. Esta forma ocurre cuando el acreedor se rehúsa a recibir la prestación que se le adeuda o a dar el documento justificativo del pago. También procede cuando la persona acreedora esté ausente, sea incapaz o se ponga en duda sus derechos. Es por ello que la ley permite que el deudor se libere de la deuda depositando a un tercero para deslindarse de responsabilidades. La dación de pago es otra forma de extinguir las obligaciones, y es cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, está completamente de acuerdo que puede entregar una cosa distinta de lo anteriormente acordado como forma del pago de la obligación para así poder extinguirla. Es como un acuerdo entre ambas partes. Y también existe la compensación, que según el Código Civil Federal en el artículo 2185 es cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Es decir, cuando dos personas son entre sí recíprocamente acreedores y deudores. Y así cuando la deuda que tienen entre ellos es la misma o tienen el mismo monto, las deudas se extinguen por completo. Pero si una deuda tiene un monto mayor y la otra es menor, son reducidas a una sola deuda, que se representa de la diferencia entre ambas, de la mayor y de la menor, extinguiéndose de la deuda menor y quedando solo la mayor. Un ejemplo de este caso sería como cuando una persona llamada Héctor le debe a otra persona llamada Rosa la cantidad de 1.500 pesos, y también Rosa le debe a Héctor 1.000 pesos. Por consecuente, se extingue la deuda menor, o sea, la deuda que tiene Rosa hacia Héctor, y la deuda mayor se extingue a la cantidad de la menor, o sea, la deuda de Héctor a Rosa se extingue hasta los 500 pesos, y esta queda como única obligación. Yo mencionaré otras dos formas, las cuales son la confusión y la novación. La confusión, utilizando el artículo 2206 del Código Civil Federal, consiste en la circunstancia de que una misma persona reúna las cualidades de acreedor y deudor. La obligación se extingue por confusión cuando las cualidades del acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa, y la obligación que se verifica en una persona del acreedor o deudor solidario se produce en sus efectos de manera proporcional de su crédito o deuda, mientras que en la partición de una herencia no la confusión de un deudor hereda al acreedor. Ahora bien, la novación, en base al artículo 2213 del Código Civil Federal, establece que hay novación del contrato cuando las partes interesadas lo alteran sustancialmente, constituyendo una obligación nueva a la antigua, lo que refiere a la modificación de algún contrato en lugar de la devolución de lo adquirido. ¡Wow! También una forma de extinción es la remisión, que se considera como el medio liberatorio por excelencia, ya que implica un acto jurídico unilateral o bilateral, por virtud del cual el acreedor libera al deudor de su obligación. Y en el artículo 2209 del Código Civil Federal nos dice que cualquiera puede renunciar su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. Existe también la pérdida de la cosa, y en este medio de extinción debe identificarse con la imposibilidad de ejecución por caso fortuito o de fuerza mayor. En el artículo 2017, fracción 5 del Código Civil Federal, se señala que, si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto, causa por la cual se extingue la obligación. Otra forma de extinción es la prescripción, que según el Código Civil Federal en el artículo 1135 nos dice que prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. La adquisición de bienes en virtud de la posesión se llama prescripción positiva. La liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción negativa, y solo pueden prescribirse los bienes y obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas por la ley. La revocación también es una forma de extinción,
y esta se refiere a cuando una persona se retracta de haber otorgado la posesión sobre cierto bien a otra siempre que la transacción se haya hecho como acto unilateral o de manera gratuita, es decir, que la persona otorgó o regaló el bien por su propia voluntad sin exigir una compensación. Por lo que, por ejemplo, una persona que haya donado un inmueble y se arrepiente de haberlo hecho por motivos personales o de fuerza mayor, puede entonces exigir que se le devuelva su propiedad. Y por último, esta es la rescisión, que es cuando se extingue la obligación al darse la situación de que una persona ya no desea seguir cumpliendo con su obligación, para lo cual, como causará un daño a la otra persona involucrada, entonces deberá pagar una compensación correspondiente a los daños o deuda pendiente para poder librarse por completo de la obligación. Ahora visto ya estos temas, es hora de dar nuestras conclusiones. Sabemos ahora que el patrimonio en derecho se refiere al conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tiene una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimaciones pecuniarias, y cuyas relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos, vinculados a una persona, ya sea física o moral. De los anteriores conceptos se concluye que todos los derechos y obligaciones que nos pertenecen y que son traducibles en dinero, constituyen nuestro patrimonio. Pero existen en consecuencia derechos y obligaciones no traducibles en dinero, y tal virtud no forma parte de nuestro patrimonio. De ahí la importancia que tiene la entrada y salida de bienes del patrimonio de una persona, y la posibilidad de otorgar el derecho a los acreedores. Ejercen acciones para la conservación del activo del deudor, y aún para dejar sin efecto operaciones realizadas en grave perjuicio de ellos. Así como también se toma en cuenta que la relación de los derechos y obligaciones entre los involucrados puede ser de cierta manera o de cierta forma traspasada a otros sujetos, siempre que las partes estén de acuerdo, ya que sea por voluntad de los involucrados o inclusive como forma de pago. El patrimonio bien nace con la existencia de la persona, en cualquier ámbito. No es menos cierto que no destruye la extinción vital de la persona con su muerte, o la persona jurídica con la caducidad de su existencia o su declive violento por quiebra o otro elemento. De manera que existen maneras de la extinción de la obligación, dependiendo de las características del acuerdo entre las partes involucradas, como puede ser mediante el ofrecimiento de un pago y la consignación, dación de pago, compensación, novación, confusión, remisión, pérdida de cosas, percepción y recepción. El patrimonio queda conformado como una universalidad existencial transmisible a herederos o causavientes en el mundo de las personas naturales o en el mundo de las sociedades y entes colectivos, esto pudiendo ser como cesión de derechos, cesión de obligaciones o como subrogación. Por último, debemos entender que toda persona natural o jurídica, situada dentro de un contexto social, está subordinado a las leyes que la sociedad dicta, en la cual la persona es la médula primaria y trasciende de la sociedad. Es protagonista de esas leyes activa o pasivamente, porque tiene derechos y obligaciones. Siendo importante, por supuesto, tener claro que la cosa es aquello que puede ser objeto de derecho, que los bienes son propiedades que pueden ser muebles o inmuebles, y que los derechos siempre van relacionados con obligaciones, de las cuales sus elementos son los sujetos, la prestación, el vínculo y la propia fuente de las obligaciones. Entendiendo como fuentes de obligaciones, tomando como principal fuente la ley, que es la fuente de todas las obligaciones incluidas en otras, como lo son el contrato, el delito, el cuasicontrato y el cuasidelito. Por lo tanto, sabiendo todo esto, nos es posible identificar que la importancia del patrimonio y de conocer lo que respecta a este como posesión de una persona, y también en relación con obligaciones y derechos, está en saber identificar todo aquello que forma parte de nuestro patrimonio para poder disponer de este. Así como también es importante el saber la manera en que nos involucramos con otras personas en lo que respecta a derechos y obligaciones, principalmente porque muchos de nosotros en algún momento tenemos o tendremos que hacer transacciones y negocios en los que se necesita de un contrato o acuerdo para la compra-venta de bienes, y debemos tener clara la situación
para saber cómo actuar y el nivel de libertad que tienen tanto acreedor como el deudor. También es importante en ciertas situaciones conocer lo que acabas de mencionar, así como las fuentes de las obligaciones. En el caso de promesa de recompensa, recuerdo que hubo una ocasión en el que un tío encontró una carpeta con documentos importantes. La persona que había perdido esta carpeta lo empezó a anunciar y decía que quien lo hubiese encontrado de favor se lo entregara y se le gratificaría. Bueno, mi tío, quien era la persona que lo había encontrado, pues decidió ir a entregarlo. Ese día el dueño de estos documentos no se encontraba y mi tío se lo dejó a un familiar, quien le dijo que regresara al día siguiente para que se le diera esa gratificación. Al día siguiente volvió a ir, pero esta vez mi tío observó que el dueño de los documentos iba entrando a su casa. Mi tío tocó y le dijeron que aquel sujeto no se encontraba. Mi tío pues ya no insistió en cobrar esa recompensa o gratificación por haberle llevado sus documentos. Solo dijo que él lo tomaría como una obra de caridad. Ahora ya sé que mi tío pudo haber exigido esa obligación de la persona, aunque dependiendo de la situación, tal vez intervenir legalmente para que le fuera otorgada la gratificación hubiera resultado más costoso que el beneficio que iba a obtener. Es por todo esto que es importante conocer lo que respecta al patrimonio. De verdad esperamos que esta información que acabamos de compartir les sea de utilidad. Recuerden que si tienen más dudas pueden consultar el Código Civil del Estado de Puebla o el Código Civil Federal. Gracias por habernos escuchado y los esperamos la próxima vez en El Derecho Chueco.